Hola, buenas tardes. Hoy no les quise hacer un en vivo, quise variar, vamos a ver cómo nos va con este experimento. Estamos en Memento Despertare y les había contado que les iba hoy a compartir mi idea de Dios. En el en vivo del martes pasado yo les decía que la idea de Dios que nosotros tenemos determina cómo, o digamos que es el sostén o la creencia base a partir de la cual se ramifican el resto de creencias. Si usted quiere tener o saber cuál es su idea de éxito, tendría que ir hacia atrás y revisar cuál es su idea de Dios. Si usted quiere revisar su idea de trabajo, cómo entiende el trabajar, el laborar, bueno, vaya y revise cuál es su idea de Dios o qué idea de Dios le enseñaron. Entonces, lo que yo les voy a contar el día de hoy es porque yo creo, pienso, recuerdo y digo que nosotros multiexistimos al mismo tiempo en múltiples dimensiones. Yo les hablo muchísimo del eterno ahora o del único siempre, que solo hay un tiempo. Y yo quiero decirles de dónde parte mi idea del tiempo. O sea, cómo entiendo yo a Dios y de acuerdo a cómo yo entiendo a Dios, cómo entiendo el tiempo. Entonces, yo les había contado en otras ocasiones que la idea de Dios que yo tengo es un Dios multiplicado. Entonces ustedes dirán, a ver, si ella cree en un Dios multiplicado, entonces el tiempo debería estar multiplicado, porque si la idea de tiempo depende de mi idea de Dios, entonces tiene que ser un tiempo partido. Y yo diría que no, o sí y no, pero sobre todo no, ya les voy a decir por qué. Cuando nosotros llegamos aquí al planeta Tierra, les contaba antes que somos como una especie de energía comprimida en un envase al que le decimos cuerpo y que cuando habitamos ese cuerpo, que para mí es la nave, para poder estar aquí, nos dividimos en tres tiempos, que son pasado, presente y futuro, y en dos espacios, que es cuando dormimos y cuando despertamos, pero que para mí solo existe un único tiempo y un único espacio. El único tiempo es siempre y el único espacio es todo. Eh, pero bueno, por eso para mí entender los sueños, lo que sucede cuando yo estoy dormida y lo que sucede cuando yo estoy despierta, para mí es lo mismo, es la misma realidad, pero está fraccionando los espacios. En un espacio donde yo me experimento a través del cuerpo y en un espacio en el que yo me experimento sin cuerpo, que es cuando estoy dormida, pero la que soy yo, que es un espíritu, sigue atravesando esos dos espacios, pero es una sola realidad. Por eso para mí lo que yo sueño es real, es otra realidad. Y de ahí mi afinidad con Alicia en el País de las Maravillas, porque lo que a ella le sucede, o sea, la historia que nos cuenta, es una historia eh, que hace como nos entrega una metafísica de la realidad, pero es una realidad como inversa a como nosotros siempre la hemos entendido, y es que la realidad es cuando nosotros estamos despiertos y lo no real es cuando estamos dormidos. Entonces, en la Alicia se sugiere que es al contrario. Yo estoy como medio de acuerdo con eso también. Bueno, entonces, Dios es un Dios multiplicado, pero yo el tiempo entonces lo entiendo en una sola fracción o de una sola manera. Voy a contarles entonces qué recuerdo yo que es Dios. Por aquí yo había escrito un podcast en el 2021. Ese podcast está en YouTube y en Spotify. Se llama Multiencarnados en Multiversos y yo voy a traer el guión de ese podcast, que es este. Subrayé como lo más importante y les quiero contar, porque si ya lo tengo escrito, pues más bien voy a leer partecitas y voy a profundizar, pero igual este es un tema del que yo voy a estar hablando siempre, porque Dios, como ya les he contado, junto con el tiempo, es mi tema vertebral. Entonces hagamos como una primera aproximación hoy. Dice, recuerdo que no hay principio ni fin. Recuerdo que Dios es el principio y el fin. Esto me gusta mucho porque yo no estoy diciendo que el principio es un en dónde, sino que es un quién. Y que ese quién es el principio y es el principio y el fin. Cuando nosotros estamos acostumbrados que principio y fin sea un dónde o un cuándo. Recuerdo que el universo es un siempre, es un muchos. Así que el origen no es un cuándo, es un quién, preguntándose qué. Ya les voy a explicar ese trabalenguas.
recuerdo que Dios estaba solo, era una única conciencia o una sola energía, era el todo en la nada. Y entonces dijo, no, qué soledad tan horrible, o sea, ¿yo qué voy a hacer aquí solo en esta oscuridad? Yo necesito conocerme y requiero que le coloquen mucha atención a lo que yo estoy diciendo, porque esto a escala humana está supremamente vinculado. Miren lo que yo les acabo de decir. Dios estaba profundamente solo en la oscuridad y necesitaba crearse, necesitaba hacerse y necesitaba salir de ahí. Yo siempre he pensado, y es una cosa que yo siento, pero yo no estoy diciendo aquí, entregándoles ninguna información científica, que Dios en algún momento estaba en caos. Es decir, tendría, si lo pudiera explicar desde ahí, alguna tristeza o algo por superar, y la única manera que encontró fue saberse. Es decir, que para poder resolver ese caos necesitó saberse. Y para saberse, pasó de ser caos a ser cosmos cuando se multiplicó y creó todo lo que nosotros vemos, y no solamente vemos acá en el planeta Tierra, sino todo. Eso es muy bonito porque para eso se multiplicó él, porque necesitaba un espejo, porque no tenía un espejo, porque nosotros nos conocemos a través de los espejos, que en este nivel son las personas cercanas a nosotros. Y entonces él dijo, bueno, entonces si yo necesito saberme, me voy a multiplicar. Y a esa multiplicación yo le llamo el Big Bang, es decir, que hizo una profunda inhalación y luego hizo una profunda exhalación, y cuando exhaló se multiplicó, es todo al mismo tiempo, en un único tiempo, y Dios está experimentando en un solo instante en el que nosotros somos un pedacito en esa experimentación del tiempo, somos un pedacito en ese recorrido de Dios experimentándose. Entonces, nosotros, ¿qué somos? Experimentadores del experimentador. Porque si él se pregunta qué soy y se explota y se divide en muchos pedazos, y nosotros somos una parte de esos pedazos, entonces nosotros somos experimentadores de él, y en su próxima inhalación, que para nosotros se llama muerte, inhalar es volver a él, también vamos y le llevamos la información para posteriormente volver a salir en otra exhalación hacia afuera. Entonces, Dios inhala para saberse, para recoger información, y exhala para experimentarse. Para mí, todo se dio a través de el inicio de una respiración. Es decir, que Dios es un ser, una conciencia, una energía, no sé, que un día empezó a respirar y en esa respiración creó todo. Dios, a quien hoy vamos a llamar conciencia, es de indefinida magnitud. El ser indefinido es indefinible, pero aunque sea indefinible, es conciencia. O sea, sabe qué es y lo que hace. A escala humana, eso es un ser consciente. Un ser consciente sabe qué es, sabe lo que hace, sabe qué siente, se ocupa de eso. Y aunque estamos en un lugar en el que olvidamos lo que somos y lo que vinimos a hacer, estas personas que son tan conscientes como Dios viven y experimentan su experiencia en la tierra desde otros lugares. Esa conciencia, que es Dios, se puso en experimentación para saber lo que es. Y todo esto lo hace en un único tiempo para ahorrar tiempo, porque no tiene toda la vida. Y se experimenta haciendo multiplicidad. Entonces, él dice, voy a hacer todo cuanto existe al mismo tiempo. Omnipresencia, dirían ustedes. Voy a hacer la nada y el todo, galaxias, universos, eh, pies, manos, cabezas, muebles. Así es como esa conciencia es todo, inclusive nosotros, y estamos conectados porque somos un único es. Ese Big Bang fue un momento en la historia de la creación, pero nosotros lo entendemos así
pero yo recuerdo que ese Big Bang es un acontecimiento que sigue sucediendo y se sigue repitiendo. O sea que para lo que las personas entienden como Big Bang, yo lo entiendo como respiración. Él se expande y se contrae, se expande y se contrae. El universo es El universo no es único, es múltiple y se experimenta siendo muchos a la vez a través de multiversos paralelos. Recuerdo que la conciencia no está en todas partes, es en todas partes y cuando está en todo, es todo. Esa es la idea que yo tengo de Dios. Entonces, como esta es la idea que yo tengo de Dios, esta es la idea que tengo de tiempo. Entonces, nosotros no estamos reencarnados. Nosotros estamos multi-encarnados simultáneamente en distintos multiversos al mismo tiempo en el presente indefinido. Entonces, el pasado o en el pasado yo no fui tal o cual persona, ni en el futuro voy a ser tal o cual persona, sino que en un eterno presente yo ya estoy siendo lo que fui, yo estoy siendo lo que fui y yo ya estoy siendo lo que voy a ser. Es decir, y este es el momento para expresarles lo que les dije ahorita, que desde ese punto de vista yo no recuerdo. Cuando las personas dicen recuerdo cuando tal cosa, si estamos en el eterno ahora, eso no es recordar, eso es saber. ¿Y cómo lo sé? Porque tengo una antena parabólica que es mi cabeza, que me permite coger señal de otras dimensiones. Y cuando uno coge señal de otras dimensiones, es decir, esa información, tiene esa información y como acá en la Tierra es difícil recordar el futuro, entonces esa información se pasa para pasado y se dice, recuerdo que antes fue esto o fue lo otro, pero el tiempo no es así, el tiempo se convierte en eso cuando toca el cuerpo humano. Dios se está experimentando al mismo tiempo como una especie de multitasking. Entonces nosotros no somos un dónde, somos un al mismo tiempo. No fuiste ni serás, lo estás haciendo en este momento. Multi existes. La conciencia no se multiplicó para recordarse, se multiplicó para saberse. Entonces esto apoya un poquito más mi idea de que recordar no es el concepto preciso, pero yo lo entiendo y con eso, o sea, esto no es para discutirlo, simplemente es para mencionarlo. Es decir, es natural que nosotros digamos que lo recordamos porque el 90% de la población entiende el tiempo partido. Entonces nosotros venimos siendo la vivencia del concepto experimentación. Si nosotros somos multiplicación, entonces no podemos ser los mismos siempre. Pero esto será tema de otro día y ese día hablaremos de la alteridad, de cómo uno siendo uno, el mismo, podemos ser muchos mismos. Es decir, es la alteridad experimentándose en la mismidad. Esto lo vamos a hablar después. El ser humano simplemente es un modo de ser de la conciencia. Los multiversos no son un modo de ser, son la totalidad de los modos de ser. ¿De quién? De la conciencia. Bueno, entonces la manera de entender a Dios cambia significativamente la manera de entender otras ideas que son humanas, que son universales. Por ejemplo, la idea de muerte. Desde el punto de vista del que les acabo de explicar todo esto, entonces la muerte no existe. ¿Se muere el cuerpo? Sí, pero nosotros no somos el cuerpo o no somos solo el cuerpo. Nosotros habitamos un cuerpo que nos permite movernos. Por eso les digo que el cuerpo para mí es el ovni y que todos somos seres interestelares. Desde ese punto de vista, la muerte no existe. La muerte del cuerpo, sí. Esto me hace a mí pensar tantas cosas porque entonces la persona que cree que la muerte existe o
o digamos que a esa construcción llega yendo a más profundidad, me está diciendo que se entiende solo como que se entiende solo como el ser físico que puede ver o que puede tocar. Por lo tanto, nosotros somos seres inmortales. Si nosotros cambiamos la idea de muerte y la idea de vida, entonces puede cambiar la noción de tiempo también al mismo tiempo. Porque si nosotros somos exploradores de Dios, pues Él necesita que le llevemos información rápido, no que nos demoremos un montón para llevarle la información que necesita. Entonces, también cambia el concepto de experiencia, es decir, de lo que estuvimos hablando en el live pasado. Yo les decía que desde el sistema binario de pensamiento, cuando yo hago algo que no me gusta, a eso se le llama error, pero desde el sistema ternario de pensamiento, a eso se le llama experiencia. Entonces, ¿ustedes creen que el experimentador está por allá arriba diciendo me equivoqué? A él hasta los tropezones le suman, porque se está sabiendo en el susto que te da cuando te vas a caer porque se te van a quebrar los dientes. Él se está sabiendo es en exactamente qué significa equivocarse. Él se está sabiendo exactamente en qué significa decir una palabra a destiempo y cometer imprudencias. O sea, él no está diciendo, bueno, malo, me trajo buena experiencia para el cielo, me trajo mala experiencia para el infierno. Todo es experiencia para él. Eso que nosotros calificamos como bueno o malo como experiencia es una segregación moral de que nosotros hemos construido, es una construcción social. Entonces, no hay error, todo es experiencia. ¿Por qué? Porque venimos de este ser que se está experimentando. Entonces, si cambio la idea de Dios, cambia por supuesto la idea de experiencia. Entonces, la culpa desaparece. Eh, hoy iba, hoy iba manejando y estaba pensando eso. Vean, les voy a contar una historia súper cortica, muy cortica. Resulta que el 1 de mayo, este jueves, yo me choqué con una moto. Y bueno, es una historia muy larga, no pasó nada, pues no fue nada grave, pero él sí le dolía la mano, entonces se lo llevó a la ambulancia, eso supuso que mi carro se lo llevaran en una grúa y la moto de él también. Cuando yo fui a hacer el trámite en la alcaldía para que me entregaran el vehículo de nuevo, porque le hicieron exámenes y no tenía nada, entonces ya simplemente había que ir a recoger el vehículo al parqueadero. El funcionario de la alcaldía me dijo, pero tú tuviste la culpa. Y entonces, y a propósito, es que todo está tan conectado. En el live pasado yo estaba hablando de la culpa y cuando él me dijo la palabra culpa, pero tú tuviste la culpa, inmediatamente yo me senté en esa silla cuando les estaba grabando ese live y yo dije, ¿qué me estarán diciendo? ¿Esto qué tiene que ver? A mí que todo me habla. Y yo decía, qué palabra tan fea. O sea, me sentí como si me hubiera quemado en la hoguera. Entonces yo le dije, no, cambiamos la palabra culpa por responsable. Yo fui responsable. Bueno, aunque según el asegurador fue responsabilidad compartida, porque yo estaba haciendo un giro incorrecto y él estaba avanzando por el carril equivocado. Entonces se chocaron dos inconscientes. Y yo creo que cuando nosotros hablamos de la palabra responsabilidad, todo cambia. Porque si yo me pongo a decir yo tuve la culpa, eso a mí me genera arrepentimiento, me genera dolor, me genera vergüenza, puede ser, todo lo que todo lo que tú puedes sentir si sientes que algo que hiciste está equivocado. Y cuando cambié la palabra por responsabilidad, yo decía, no, no es culpa. O sea, hice un movimiento para que toda esta situación desencadenara en lo que se desencadenó. Simplemente soy responsable de un movimiento, el otro también hizo su movimiento para que esa situación se diera. Y cuando me siento diciendo responsabilidad, no me siento mal. Las emociones se van porque la responsabilidad tiene que ver con
con una conciencia, es estar mirando la situación desde una conciencia, y decir que siento culpa es estar mirando la situación desde otra conciencia. Yo diría que desde una conciencia binaria. Entonces, Dios está por allá como diciendo, vení, ¿de verdad te estás culpando? Eso no, o sea, no lo mires desde ahí porque te vas a ir a hacer esa misión todo aburrido. Míralo como una experimentación y simplemente es experiencia. Y es responsabilidad tuya mirar esa experimentación como la ejecutas todos los días. Bueno, ya no me entiendo la letra. ¿Qué dice aquí? Tiempo. Bueno, entonces, también cuando tenemos esa idea de Dios, por supuesto que la noción de tiempo cambia. Entonces ustedes dirán, no, esto no me cuadra, como que estamos en un único tiempo y nosotros aquí estamos experimentando tres, pero es que mire lo que dice el calendario, pero es que mire lo que dice el reloj, pero mire que es que nosotros vamos de atrás hacia adelante, quién sabe. Y entonces yo les hago una pregunta. Ustedes, a ver, ¿qué ejemplo puedo colocar aquí? Ustedes están dentro, a propósito del carro, están dentro de un carro y están manejando y está lloviendo o van como pasajeros y está lloviendo y por dentro el vidrio está empañado y ustedes no pueden ver hacia afuera. Mi pregunta es la siguiente, ¿es como la realidad afuera es como se ve desde afuera o es como se ve desde adentro? O sea, si yo salgo del carro sigo viendo empañado o mi punto de vista cambia y lo que yo estoy viendo cambia. Claro que cambia, o sea, la realidad es nítida si yo me salgo del carro, pero si yo me meto al carro, la realidad que yo veo es una realidad empañada, que también es válida. Les estoy contando este ejemplo porque yo siento que el tiempo es un único tiempo afuera y tres tiempos adentro. ¿Cuál de los dos es? Es los dos. Y quién sabe, y los 5 y los 20. ¿Cuál experimentamos nosotros? El de adentro. Pero el hecho de que nosotros experimentemos el tiempo en tres tiempos no significa que no haya un único tiempo, es decir, que estamos experimentando las dos maneras, pero el que nosotros conozcamos esta no significa que la otra no exista. Si una persona pudiera ubicarse en esa visión del tiempo como un único tiempo, eso nos entrega un pastel para vivir mejor, para estar más tranquilos en la vida. Y es entonces realmente yo estoy en un único tiempo y lo que tengo que estar haciendo es viviendo el aquí y el ahora en cada momento. Y solamente visitar el pasado y el futuro por pocos periodos, solamente para recoger información, recojo información en el pasado, la que me sirve para el viaje, traigo información del futuro, que es la imaginación, a través y los patrones que nosotros tenemos en comportamiento, lo más probable es que se expresen en el futuro. Recoge esa información del futuro para traerla al presente. Entonces, para eso sirven el pasado y el futuro, para yo recoger información de ahí, no para quedarme ahí. Ya lo hemos hablado mucho, el que se queda en el pasado se deprime y el que se ubica siempre en el futuro tiene ansiedad, además va rapidísimo y nos abruma a nosotros los lentos. Eh, y el que está en el pasado va lento y se le hace una eternidad y pasa la vida muy mal porque 5 años son 32. Eh, el tiempo partido existe para que nosotros lo visitemos, no para que nosotros nos quedemos ahí. Nosotros debemos estar, es aquí, ahora, lo que está sucediendo hoy. Y creo que esa es como la importancia de integrar el tiempo único en nuestros tres tiempos. Porque yo no les quiero decir que entonces que no, que el tiempo único y ustedes aquí con el reloj en la mano y acelerados todos los días de la vida. Es cómo integro ese nuevo orden o esa nueva manera de entender el tiempo en una manera en la que yo vivo el tiempo. Esa sería una forma de tiempo sentido, es decir, la manera en la que yo entiendo el tiempo independientemente de lo que diga el reloj. Es vivir en el tiempo de los tres tiempos, pero al mismo tiempo en una conciencia de un único tiempo. Y esto es lo más importante hoy.
adelante y atrás, voy, recojo información, pero no me estaciono, porque si me estaciono, me quedo en destiempo y el experimentador está por allá esperando y usted está ubicado en otro lugar donde puede ser más productivo, donde puede ser un mejor experimentador para llevarle a él la información. Esta idea de Dios, entonces, a mí me entrega que nosotros estamos en un único espacio. Y cuando me refiero a espacio, me refiero a lo que estaba diciendo al principio, y es que cuando dormimos y cuando estamos despiertos es un único espacio, pero nosotros nos estamos experimentando desde dos formas del aparecer del cuerpo distinta. En los sueños aparecemos sin cuerpo y cuando estamos aquí despiertos aparecemos con cuerpo. Son distintas formas del aparecer, pero estamos experimentándonos en el mismo espacio. ¿Por qué? Porque nosotros no somos el cuerpo, nosotros tenemos un cuerpo. Entonces, el cuerpo se experimenta de dos maneras, pero el espíritu está en su mismo en donde, que es en el espacio. Con cuerpo o sin cuerpo, el espíritu es el mismo, no cambia. Entonces, como que a veces yo no encuentro sentido cuando la gente me dice, ah, pero lo soñaste, y yo, pero lo soñé, pero es que lo soñé, o sea, pasó en otra realidad. Esa es la manera en la que yo entiendo la realidad y la pregunta de dónde es la realidad es todo, porque si Dios está en todo y todo eso está sucediendo al mismo tiempo, la realidad es todo. Es decir, la realidad de los sueños es una forma de realidad, la realidad despierta es una forma de realidad, la realidad de la fantasía es otra forma de realidad, la realidad de la imaginación es otra manera de realidad, la realidad de las gafas aquí, cuando tenemos las Oculus o las gafas de realidad aumentada, esa es otra realidad, nuestro cuerpo experimenta reacciones físicas ante lo que nosotros estamos viendo cuando estamos detrás de esas gafas. La realidad es en todas partes. Entonces, cuando la gente dice, pero eso es real, o eso es ficción, y yo, o sea, no entiendo, es real, punto. Lo que pasa es que no es real en tu realidad, pero el que no sea real en tu realidad no significa que no exista en la mía. Somos, o Dios es la sumatoria de las distintas realidades que nosotros le proyectamos, como si fuéramos un video BIM. Nosotros estamos desde acá experimentando y le mandamos allá, se prende el video BIM, pum, le llega la imagen con toda. Entonces, somos esos proyectores de él que le entregan información. Y esta es la información que yo les quería compartir. El video de hoy es un video súper cortico, cada vez son más corticos, pero siento que lo importante no es el tiempo, sino el contenido. Esto era lo que les quería compartir. Estamos en un único en donde, en un siempre cuando, y siento que visitar estos lugares, estas creencias y otras maneras en que las personas perciben todo, no con el fin de hacerte creer una creencia, sino que visites otros lugares del pensamiento, en algún momento puede servir para otras cosas. Bueno, esto era lo que quería contarles. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión, me encantaría leerlos, me encantaría pensar qué es lo que esta información les genera. Nos vemos el próximo martes. Yo voy a profundizar más en el concepto de tiempo. Yo jamás voy a dejar de hablar de Dios, o sea, no es que hoy era la idea de Dios y entonces hasta luego con este tema. La idea de Dios va a estar presente en todo lo que yo tengo por comunicarles. Simplemente que hoy quería empezar contándoles cuál es esa idea de Dios que yo tengo para que de aquí en adelante lo que yo les voy a contar adquiera como más sentido en cada uno de ustedes. La persona que está aquí por primera vez y no sabe de qué estamos hablando, si va al canal de YouTube y en las listas de reproducción selecciona Memento Despertare, va a encontrar como los 3 capítulos atrás, este sería el cuarto creo, y va a entender todo de lo que estamos hablando. Y ya para terminar, les cuento que estoy muy contenta porque voy a estar en un lugar físico en el centro de la ciudad
Muchas personas me preguntan que si voy a vender cuadernos o que si voy a vender los collage digital. Y sí, pero sobre todo va a ser un centro de conversación, vamos a filosofar, vamos a tener conversaciones rompecabezas, vamos a tener espacios de formación. Hay eh, algunos temas que yo ya tengo preparados, que son temas sobre todo que he trabajado en empresas, porque yo también acompaño a empresas con consultorías y con formaciones, desde la experticia que yo tengo y que adquirí en la empresa en la que trabajé, pero desde un enfoque estrujamentes. Vamos a ver todo el tema de las etiquetas culturomorales, de cómo eliminar todas esas moralidades desde el ternario y simplemente vivir como un ser ético, y las fórmulas que yo tengo para que la vida sea un poquito más liviana. Y esto no significa que nos dejen de pasar cosas, no significa que vamos a tener una vida perfecta si la vemos desde el ternario o desde una mirada más cósmica, o si miramos una experiencia desde la experiencia y no desde la equivocación. Eso no significa que nos vamos a dejar de equivocar, entre comillas, o que entonces todo va a ser perfecto. Les aseguro que cuando uno es consciente, sí se reduce mucho la repetición, pero no podemos pensar que la repetición es mala, porque la repetición tiene una función y es mostrarle a una persona que hay algo de lo que se debe de ocupar. Eh, Algo en su vida requiere atención, requiere su atención. Entonces, las cosas no van a dejar de suceder. Lo que va a suceder es que nosotros vamos a ver desde otro lugar lo que nos sucede, y todo va a cambiar. Y eso es lo único que el mundo necesita. Cada persona ocupándose de sus gafas, de sus lentes, de la manera en la que está mirando hacia afuera. Y si cada persona se ocupara de eso, no tendría nadie que estar pendiente encima de nadie. Cada uno sabría lo que tiene que hacer, y por economía cognitiva nosotros le entregaríamos una información o otra información a la conciencia que está esperando a que nosotros nos experimentemos. Pero con todo y eso, así es perfecto, porque seguramente la información que le llevamos, él la necesita y así es como la necesita. Y si fuimos creados de esta manera, es porque de esta manera la quiere, la reúne. Tal vez en otros lugares del multiverso no existan tres tiempos, o esos seres no se experimenten en tres tiempos, sino en cinco, y no solo exista pasado, presente y futuro, sino otras cosas más, o se multiexpresen en distintos espacios y de otras maneras. ¿Para qué quisiera Dios dos formas de vida iguales en el universo, si lo que necesita es conocer la diversidad para poderse saber, y para poder conocer el todo a partir de lo particular? Bueno, entonces todos súper invitados a estos temas que voy a empezar a desarrollar. Les va a encantar, les va a encantar, estoy segura, porque yo generalmente cuando dicto temas o cuando enseño cosas, lo hago con un diseño. O sea, yo diseño la experiencia para que no sea un espacio de formación, sino que sea una experiencia sensible. Es decir, a través de una experiencia sensible yo genero un acontecimiento en ustedes alrededor de un tema, y ese tema no entra solo a saber a través de lo sabido, sino a través de lo sentido, por medio de los sentidos. Entonces me voy a divertir muchísimo diseñando esos espacios. Ya lo he hecho y las personas quedan muy contentas, porque no soy yo en un tablero escribiendo cosas y ustedes escuchando, sino que es el aprendizaje a través de la sensibilidad. Bueno, los espero entonces en el centro de Medellín, las personas que vienen en Medellín o en sitios aledaños. Próximamente voy a estar contándoles acerca de esa oferta y de esos temas. Y la idea es que puedan estar personas de Medellín de manera física, pero también pues a mí me siguen y me escriben personas de todo el mundo. Entonces a estas personas de distintos lugares del mundo se pueden conectar a través de los distintos links. Cuando tenga esta información más madura, se las voy a contar con detalles. Bueno,
un feliz día y que disfruten mucho esta información cortica, pero sustanciosa, no. ¿Qué diríamos? Sospechosa, inquietante. Bueno, un feliz día y espero que esta información les sea de mucho valor. A las personas que no se han suscrito, suscríbanse. A las personas que les gustó el video, denle me gusta. Si tiene alguien a quien cree que esta información le puede servir o le gustaría escucharla, reenvíele el video y nos vemos aquí el próximo martes.